Muy buenos días, el tema de hoy es equilibrio. Vamos al libro de Mateo 6:33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Equilibrio. Muchas personas buscan un equilibrio en la vida secular, en la vida en el mundo, en el entorno, su familia. Algunas personas buscan un equilibrio que no se casan hasta que no tengan su apartamento, hasta que no tengan sus bienes, un apartamento amoblado, que no tengan su automóvil. Inclusive llevan una relación con esa mujer o ese hombre en pareja, buscan esa relación, pero no nos vamos a casar hasta que no tengamos algo concreto, para tener un equilibrio. Y ese equilibrio, que ustedes lo cambien de trabajo, que yo ascienda en el puesto donde estoy, que tenga un mayor ascenso económico, que tenga un mayor ingreso, que podamos comprar ese apartamento, que podamos irnos a vivir a un buen lugar, que lo podamos amolar, nos vayamos a vivir ese lugar, que podamos tener ese equilibrio para que vivamos bien los dos. Y duran años buscando ese equilibrio. Pero duran años buscando ese equilibrio porque son los planes del hombre, los planes de ella o los planes de él, los planes como pareja, los planes de pronto que le han enseñado sus padres, o de pronto no quieren vivir como vivieron los padres, que se fueron a vivir así y como que entre los dos se esforzaron en salir adelante. No, yo quiero que empecemos con ya algo estable, algo que tengamos donde meter la cabeza, como dicen algunos. Y eso, buscan un equilibrio en el cual no está el Señor. Y buscan un equilibrio porque buscan primeramente que lo externo, y buscan es precisamente las cosas añadidas, pero no buscan el reino de Dios, y por eso se encuentran frustrados. Algunos logran comprar su apartamento, amoblarlo, pero resulta que en ese momento o la mujer que tenía o el hombre que tenía se consiguió a otra persona, y como que en un momento dado, pero ya tenemos todo listo para casarnos, pero ¿qué pasó? En un momento no, como que se le apareció a alguien a ella, o se le apareció a alguien a él, y como que se enfrascó en esa relación y se olvidó de los planes que teníamos. Y es precisamente porque no está el Señor. No tenemos una prioridad. Y una prioridad tiene que estar dentro de la parte del equilibrio. Y la prioridad es el Señor. Por eso que el Señor Jesús mismo lo habla. Dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos al Señor, todo nos lo dará por añadidura. Pero mire que aquí no dice te añadirá esposo, te añadirá esposa, te añadirá el matrimonio, te añadirá hijos, te añadirá el apartamento, te añadirá los muebles, te añadirá el ascenso, el trabajo, el lugar. No, todas esas cosas serán añadidas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios, por eso es que muchas personas no encuentran un equilibrio. Y es que yo busco un equilibrio, vivir en un lugar, vivir en una casa, vivir en un apartamento, vivir en un sector, vivir en un estrato, subir de cargo, no una empresa, de pronto no otra persona, no, yo ahorita mejor quiero quedarme solo o quiero quedarme sola. Y ese es como que es el equilibrio que yo estoy buscando, o quiero viajar. Muchas personas hablan, es que yo quiero viajar y como que ese es mi equilibrio. Voy a viajar, conocer ciudades, conocer países, conocer gente, y ese es mi equilibrio. No, ese no es el equilibrio. Si no está Dios en su corazón, no habrá un equilibrio. Por eso aquí nos habla el Señor Jesús. Él mismo lo dice. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás serán cosas añadidas. Pero también dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuántos se afanan por mañana? Y mañana hay que pagar el arriendo, mañana hay que pagar los servicios, mañana hay que pagar el trasteo, mañana hay que pagar la hipoteca, mañana hay que pagar el arreglo de la casa, mañana hay que pagarlo del SWAT del carro, la moto, hay que pagar los impuestos, y se afanan más por la mañana y no tienen al Señor. Y creen que ese equilibrio es poniéndose al día en sus deudas, creen que ese equilibrio es llevando ese vehículo a otra persona, creen que ese equilibrio es poder yo haber cumplido con mis deberes como la parte secular, pagar las deudas, pagar lo que tengo, pero también lo que debo para saber qué es lo que tengo, y como que ese equilibrio los desenfoca porque los lleva precisamente a cumplir lo que ellos quieren y no lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que debemos buscar? Ya que en la palabra encontramos que un equilibrio es armonizar la palabra en el mundo espiritual, conocer lo que el Señor tiene para con nosotros, asumir responsabilidades en cuanto a, primeramente, el reino de Dios. Esa responsabilidad que el Señor me pide, y es antes de yo empezar el día, para poder tener ese equilibrio diario, no solamente el equilibrio cuando usted va a la iglesia o cuando de pronto siente deseo de orar, deseo de ayunar o deseo de leer la palabra, y como que esos deseos nunca le llegan, ¿cierto? Y como que vienen los problemas, pero nunca siente ese deseo de ayunar o de orar o leer la palabra, y como que va a la iglesia y como que
cree que eso es suficiente. Como yo los he dicho en varios devocionales y las predicas, venga, si usted va a la iglesia los domingos y se alimenta solamente con eso, ¿por qué no come solamente una vez a la semana? Si de lo que se come una vez a la semana se alimenta para toda la semana, eso le sostiene su cuerpo. Lo que usted come el domingo, ¿para qué come entre semana? De pronto le hace daño, de pronto sube de peso, de pronto se engorda, ¿cierto? Eso si no lo pensamos, ¿cierto? Entonces mi cuerpo necesita alimentarse. ¿Y por qué no pensamos que el espíritu también necesita alimentarse? ¿Y cómo vamos a encontrar un equilibrio en el día a día si vivimos más en lo terrenal que en lo espiritual? Y ustedes y yo muchas veces nos afanamos, nos preocupamos por tener un equilibrio en cuanto al mundo terrenal, en cuanto al mundo, el entorno donde vivimos, cumplir con las leyes del terreno, de lo terrenal, pagar servicios, pagar el arriendo, pagar la hipoteca, pagar el arriendo, pagar lo que se le debe a las otras personas, trabajar para cumplir, trabajar para suplir mis necesidades, pero también cumplir con otras personas, con lo que están necesitando, cumplir con el horario laboral, cumplir con los requisitos que me exigen en la empresa. Y ustedes y yo creemos que estamos cumpliendo para tener ese equilibrio. Y no podemos tener ese equilibrio porque vivimos en zozobra, en incertidumbre, en cargas, en incertidumbre. Por eso implica priorizar. Y cuando usted y yo entramos a priorizar en cuanto a un equilibrio, es primeramente poner a Dios. Y poner a Dios en primer lugar. Pero ponerlo en primer lugar no significa, como dicen muchos dicen, no, es que yo hablo con Dios, es que Dios me guía, es que Dios me habla, es que Dios me orienta. Venga, ¿qué le dijo el Señor en la palabra? No, yo no leo la palabra, la verdad no la entiendo, pero Dios y yo nos entendemos. Dios me conoce. Algunos dicen, es que yo hablo con ese man todos los días, es que Él y yo nos entendemos. Nos respetan, no se dan cuenta que la palabra de Dios dice que Él es el todopoderoso, el grande, el majestuoso, el sublime, el Dios eterno. Ni siquiera lo respetan. El Señor, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le habla el Señor detrás de la palabra? Entonces como que algunos solamente lo tienen como una muletilla. Dios me guía. No, yo hablo con Dios. No, Dios sabe que yo quiero esto. No, yo sé que Dios me guarda. Pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está realmente para que usted pueda tener ese equilibrio? Y ese equilibrio solamente está en sus emociones. No hay ningún equilibrio en cuanto a lo que el Señor está pidiendo. Y el Señor nos lleva primeramente, cuando damos el primer lugar a Él, nos lleva a cultivar ese dominio propio, pero también vivir con un propósito y evitando esos extremos de legalismo, excesiva mundanalidad, encontrando muchas veces incertidumbre, temores, fracasos, y entramos en ese temor en el cual me engañaron, me traicionaron, me robaron, me ultrajaron. Es que en esa empresa no quieren a un esclavo, es que esa esposa que yo tengo solamente quiere tenerme como esclavo, es que ese hombre que yo tengo solamente me busca para lo que necesita en su área sexual, y es que en ese trabajo esos compañeros solamente me manipulan, y tantas cosas que el mundo ofrece. Y pero vivimos bajo ese yugo, y bajo ese yugo donde el enemigo quiere obrar a través de la persona, y la persona muchas veces no se da cuenta porque está más sumergido en sus propios conflictos. Y en sus propios conflictos es precisamente porque no le da el primer lugar a Dios. Y si no le da el primer lugar a Dios, se le da el primer lugar al enemigo, y el enemigo viene y obra a través de esa persona. Pero mire lo que encontramos en la palabra, cómo nos habla el Señor, cómo pudo tener Josué el equilibrio. Encontramos que Josué fue el sucesor de Moisés, pero cuando leemos el primer capítulo, el Señor le habla 3 veces a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el Señor lo impulsa a entender que él sí tenía la capacidad, el poder para hacerlo, pero necesitaba ese impulso en el Señor, el equilibrio. Pero como el Señor le dice a Josué, para poder tener ese equilibrio en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este equilibrio que tendría Josué para ser un hombre de conquista, un hombre de visión, un hombre de proyección, para sacar al pueblo a conquistar las tierras que el Señor tenía para ellos, pero también para repartir las tierras, tenía primeramente que buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso el Señor le dice aquí en la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Prácticamente este hombre tendría que meditar en la palabra día y noche. ¿Será que lo hacemos? ¿Será que cuando usted y yo nos encontramos tambaleando en ese equilibrio que queremos tener, está el Señor o está realmente nuestra voluntad? Por eso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí cuando el Señor nos dice que todo te saldrá bien, es prácticamente lo que habla en Mateo 6:33, y es que todo nos saldrá bien siempre y cuando usted y yo lo entendamos en el Señor. Y es donde el Señor viene a hablarnos a usted de mí, cómo podremos obrar, cómo podremos actuar para cada circunstancia, cada situación, siempre y cuando busquemos la palabra del Señor. Y qué es lo que el Señor nos dice a través de la palabra, pero si realmente lo aplicamos a nuestra vida o no lo aplicamos, como lo dice en Juan capítulo 15, 1 al 5.
Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el pámpano que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire que aquí no solo sobre el pámpano es Jesucristo. La vid es esa rica savia que podemos beber de ese árbol, y esa es precisamente la palabra, el conocimiento del Señor. Por eso aquí dice el mismo Señor Jesucristo, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es ahí donde encontramos ese equilibrio. Cuando tenemos realmente la palabra del Señor, estamos sujetos, aferrados, arraigados a la vid, y ahí permaneced de mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecemos en el Señor, a usted y yo seremos personas equilibradas en todos los ámbitos, en todos los campos, en todas las esferas. Yo le oro y le clamo, le pido al Señor que lo lleve a ser un hombre, una mujer equilibrados, pero en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos equilibrados en Cristo Jesús, el mismo Espíritu de Dios nos llevará a conquista y victoria en todas las áreas en Cristo Jesús.